Tengo una palabra ardiendo en mi corazón esta mañana. La he titulado Ensúciate las manos. Dile al que está a tu lado, ensúciate las manos. Ahora dile al otro que has marginado la primera vez y dile, hey, tú también, ensúciate las manos. En los próximos minutos voy a hablarte acerca de cómo Jesús necesita una iglesia en México con manos sucias. Acompáñame al Evangelio de Lucas, capítulo 10, a partir del versículo 25. Dice así: He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, ¿queriendo qué? ¿Queriendo qué? Justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: está bien, Jesús, pero por favor dime, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole como medio muerto. ¿Cómo le dejaron? Medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y Jesús pregunta al intérprete de la ley y nos pregunta a todos nosotros hoy: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Por favor, préstame toda la atención que te sea posible en los próximos minutos. Dice el Evangelio que un intérprete de la ley, algo así como un teólogo de la época de Jesús, se acercó a Jesús con una de esas preguntas capciosas para probar a Jesús y le dijo: Jesús, dime por favor, ¿cómo puedo ganarme la entrada a la eternidad? ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: hey, ¿conoces la ley? ¿Cómo la resumes? Y él dice: bueno, toda la ley de Dios se resume en amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, y amar al prójimo como a uno mismo. Y Jesús le dice: muy bien, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús: está bien, Jesús, entiendo bien lo primero, pero en cuanto a lo segundo, ¿me podrías acotar exactamente y decirme quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le cuenta una parábola, esperando que aquel intérprete se sintiese identificado en ella y esperando que tú y yo, 2000 años después, podamos vernos identificados en ella. Le cuenta la historia de un hombre judío, un buen hombre, un trabajador que fue a Jerusalén para hacer comercio, probablemente para ganar dinero suficiente para mantener a su familia.
Imagino que hizo negocios, hizo contratos o vendió productos en la gran capital y llevaba una bolsa llena de dinero con la cual iba a suplir las necesidades de su familia, quizá para las próximas semanas o los próximos meses. Pero cayó en la desgracia de ser interrumpido por unos maleantes, unos ladrones que salieron del escondite y lo atraparon en el camino. Imagino que aquel hombre se resistió. ¿Qué harías tú? Era la bolsa de dinero para alimentar a su familia. Era la manera de sostener a sus hijos y a su esposa. Y yo imagino que aquel hombre se resistió a aquellos ladrones. Y aquellos ladrones con violencia lo golpearon de una forma tan severa que literalmente lo hicieron sangrar. Quizá incluso le rompieron algún hueso y lo dejaron tirado al borde del camino como si estuviese muerto. Y por favor presta mucha atención, porque ese no es un detalle insignificante en la historia, es uno de los detalles más importantes de la historia. Aquel hombre quedó como muerto, tirado al borde del camino, probablemente lleno de sangre, moratones, quizá con una pálida respiración que lo mantenía con vida, quizá luchando por latir un latido más en su corazón. Estaba al borde de la muerte. Y dice la historia que de repente pasa por el camino un sacerdote, un profesional de la religión, alguien que tenía responsabilidades en el templo de Jerusalén, alguien que oficiaba liturgias religiosas y sacrificios en favor del pueblo, un intermediario entre Dios y los hombres, un profesional de la religión. Y el sacerdote pasa por ahí, ve a ese hombre como muerto, tirado al borde del camino, y viéndole, pasó de largo. Cuenta la historia que después un levita, otro profesional de la religión, otro que tenía asignaciones religiosas en el templo de Jerusalén, un intérprete de la ley, un predicador, alguien que tenía responsabilidades como intermediario entre Dios y los hombres, un representante de la fe de aquella época, un profesional de la religión, pasa por ahí y ve a aquel hombre como muerto, tirado al borde del camino, y viéndole, pasó de largo. Pero cuenta la historia que entonces un samaritano, alguien que no era un profesional de la religión, alguien que era un simple comerciante, que iba rumbo a Jerusalén probablemente para hacer negocios, pasó por ahí, vio a aquel hombre tirado al borde del camino, parecía que estaba muerto, y viéndole sintió misericordia. Y esa misericordia hizo la diferencia en esta historia. Esa misericordia que el samaritano sintió fue lo que le impulsó a acercarse a aquel hombre. Yo imagino que lo primero que hizo fue ponerle los dedos en el cuello para saber si todavía estaba vivo, y notó que todavía había pulso, que todavía había vida. Entonces abrió su mochila y sacó vino, su vino, para desinfectar las heridas de aquel hombre. Sacó aceite, su aceite, para vendar las heridas de aquel hombre. Después, imagino, con mucho cuidado, porque quizá aquel hombre tenía un hombro dislocado o algún hueso roto, lo cargó con fuerza y lo subió sobre su cabalgadura. Probablemente era un asno, que era el vehículo que en aquella época se usaba comúnmente. Subió a aquel hombre sobre el asno, y durante kilómetros él fue caminando, llevando a aquel hombre sobre su asno, bajo el sol abrasador de Israel, hasta llevarlo a un mesón. Cuando llegó a ese mesón, financió toda su medicación, todos los cuidados, toda la alimentación, y le dijo al mesonero: cualquier gasto que tenga este hombre, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Jesús cuenta esta historia
esperando que el intérprete de la ley se sienta identificado en ella y esperando que tú y yo nos podamos sentir identificados en ella. Y querido Efrén, voy a ser muy claro. Yo soy un niñito de iglesia. A mi mamá solo le faltó parirme en la banca de una iglesia. Es decir, yo llevo en este contexto desde que soy un bebé, y como podrás imaginar, yo he escuchado predicar acerca de esta parábola cientos de veces. Y todas esas cientos de veces ha ocurrido exactamente lo mismo. Muy rara vez un cristiano me ha dicho que se siente identificado con el sacerdote y el levita. La mayoría dice, bueno, yo no sé si soy alguien tan generoso, tan lleno de misericordia, tan buena gente como el buen samaritano, pero lo tengo claro, yo no soy una persona terrible, malvada, tiránica como aquel sacerdote y levita. Mira, no sé si soy tan bueno como el buen samaritano, pero lo tengo claro, yo no soy un demonio como aquel sacerdote y levita. Tendemos a demonizar al sacerdote y al levita porque no entendemos sus razones, no entendemos cómo pensaban. Y en los próximos minutos me voy a esforzar para que tú y yo podamos meternos dentro de la mente del sacerdote y el levita. Porque si entendemos cómo el sacerdote y el levita pensaban, entenderemos cómo actuaron. Y cuando entendamos cómo actuaron, quizá tú y yo tengamos que admitir que somos bastante parecidos al sacerdote y al levita. Entonces esto se va a poner interesante. ¿Quieres que sea claro desde el principio? ¿Desvelo el misterio? ¿Estás listo para escucharlo? ¿A riesgo de sentirte identificado con el sacerdote y el levita? ¿Sí? Allá va, presta atención. Queridos, queridas, el motivo por el cual el sacerdote y el levita dejaron tirado a aquel hombre como muerto al borde del camino, no fue por una cuestión de maldad, sino que fue por un estricto cumplimiento de una ley ceremonial de limpieza litúrgica. Lo voy a volver a decir. El motivo por el cual el sacerdote y el levita dejaron a aquel hombre como muerto, tirado al borde del camino, no fue por una cuestión de maldad, sino que fue por un estricto cumplimiento de una ley ceremonial de limpieza litúrgica. Permíteme que te lo explique. El sacerdote y el levita eran profesionales de la religión. Y en la Torá, concretamente en el libro de Levítico, Dios establecía cómo los sacerdotes y levitas tenían que oficiar las liturgias. Tenían que guardar una estricta purificación y tenían prohibidos ciertas cosas. Entre ellas, los sacerdotes y levitas no podían entrar en contacto con ningún ser biológico, animal o humano que estuviese muerto. Es decir, el sacerdote y el levita no podían tocar lo muerto, porque si tocaban lo que estaba muerto, quedaban ritualmente contaminados. Y si quedaban ritualmente contaminados, ya no podían desarrollar su oficio litúrgico, quedaban descalificados hasta lograr purificarse nuevamente. Y la purificación era un asunto que llevaba tiempo y además era bastante caro. Lo primero que tenían que hacer era coger sus ropajes y prenderles fuego. Tenían que comprarse ropa nueva. Después tenían que hacer una serie de sacrificios en el templo, que por cierto valían dinero, y luego pasar por un proceso de purificación en agua con unos baños rituales que duraban aproximadamente 7 días. Y durante esos 7 días, los sacerdotes y levitas no podían realizar su oficio litúrgico.
Y yo me imagino que el sacerdote y el levita, no lo dice la parábola, pero muy probablemente iban rumbo a Jerusalén, y quizá era en época de fiestas solemnes. Y yo imagino que el sacerdote y el levita, que iban rápidos porque tenían responsabilidades religiosas en el templo de la capital, vieron a aquel hombre que parecía que estaba, ¿cómo parecía que estaba? Muerto, y no quisieron arriesgarse a tocarlo y quedar ritualmente contaminados. Probablemente pensaron, bueno, es que en Jerusalén hay mucha gente que depende de mí, me están esperando, hay liturgias que tengo que cumplir, hay sacrificios que tengo que hacer, hay ceremonias que debo oficiar, y si quedo ritualmente contaminado no voy a poder hacerlo, entonces no me voy a arriesgar a contaminarme. Lo que estoy intentando decir, por favor entiende esto, lo que estoy intentando decir es que el sacerdote y el levita no dejaron a aquel hombre aparentemente muerto tirado al borde del camino porque fuesen unos demonios. Lo hicieron porque tenían una devoción religiosa, pero una devoción religiosa que estaba desenfocada. Y cuando tú entiendes cómo pensaban, la historia cambia un poquito, ¿verdad? Ahora os voy a decir aquello que me va a meter en problemas esta mañana. ¿Estás listo? Ahí va. En el reino de Dios hay leyes que son más importantes que otras leyes. Hay leyes superiores y hay leyes inferiores. Y si una ley inferior entra en conflicto con una ley superior, la ley superior debe prevalecer. Y queridos, queridas, el sacerdote y el levita, por no transgredir una ley inferior de limpieza ceremonial, transgredieron una ley superior de misericordia. Lo voy a volver a decir, el sacerdote y el levita, por no transgredir una ley inferior de limpieza ceremonial, transgredieron una ley superior de misericordia. ¿Entiende esto? El sacerdote y el levita no eran mala gente, no eran malvados, no eran demonios. Eran fieles, devotos, religiosos que perdieron el enfoque de lo que en el reino de Dios es lo realmente importante. Tenían lo que yo llamo una devoción religiosa desenfocada. Llegaron a creer que mantener liturgias era más importante que salvar la vida de personas. Llegaron a creer que mantener liturgias era más importante que salvar la vida de personas. Y quiero ser claro con vosotros. Si hoy estás aquí, un domingo a la mañana, y no estás sufriendo las consecuencias de una noche loca, es porque tú eres buena gente. Tú eres buena gente. Escucha, tú no eres un tipo que se va de borracheras, de prostituta, no eres un malandro, alguien que está en el narcotráfico. Tú eres buena gente, pero tienes un riesgo. Te puedes convertir en un religioso con una devoción desenfocada. Puedes llegar a pensar que mantener las liturgias y cumplir con una serie de leyes inferiores a las cuales a veces les damos demasiada importancia es más importante que salvar la vida de personas. Y quiero ser claro, vengo a confesar mis pecados. Efrén Michel, ahí va. Lo confieso. Soy un legalista en recuperación. Tengo un fariseo aquí dentro que se enfarisea de vez en cuando. Aquí, en las tripas. ¡Ah! Y lo quiero confesar. A veces me gustan más las leyes de lo que me gustan las personas. Porque las leyes me hacen sentir seguro. Yo desde que era un muchachito, crecí en la iglesia, me enseñaron a respetar leyes. Y yo soy bastante bueno respetando leyes. Compite conmigo, seguro que te gano. Yo soy un buen legalista, a mí se me da bien.
Y las leyes me hacen sentir justificado. Las leyes me hacen sentir que lo estoy haciendo bien, incluso que puedo ser un poquito mejor que tú, que quizá me merezco incluso el favor de Dios, porque oye, yo soy un buen experto cumplidor de leyes. Me gustan las leyes porque las leyes son inalterables, son seguras. Tú las cumples y tienes unos beneficios, las transgredes y tienes unas consecuencias. Me gustan las leyes porque son claras. Sin embargo, las personas están locas. Por eso me gustan las leyes, porque son estables, pero las personas son muy complicadas. Y tengo que admitir que a veces me he encontrado a mí mismo amando más las leyes de lo que amo a las personas. Y me puedo convertir en aquello que Jesús juzgó más severamente. Me puedo convertir en un contador de hojitas. Y tú dices, espera, Itiel, ¿de qué estás hablando? Mira, en Mateo capítulo 23 tenemos un gran sermón de Jesús, que más bien es una serie de insultos que Jesús profirió, no a las prostitutas, a los publicanos y a los borrachos, sino a los legalistas, a aquellos profesionales de la religión. Jesús tuvo las palabras más severas. Les dijo, vosotros sois unos hipócritas, que diezmáis de la menta, el eneldo y el comino con una precisión matemática, pero mientras estáis concentrados en diezmar de esas hojitas, os olvidáis de lo que en el reino de Dios es más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. Lo que estoy intentando decir es que en aquella época los fariseos tenían jardines y en los jardines cultivaban menta, eneldo, comino, que eran una especie de aderezo para las comidas. Y ellos eran tan devotos, cumpliendo leyes inferiores, que tomaban todas las hojitas, escucha, todas las hojitas de la menta, el eneldo y el comino, y pasaban horas contando hojitas. 1, 2, 3, con una precisión matemática. Apartaban el 10% para llevarlo como ofrenda al templo, pero mientras pasaban horas contando hojitas, se olvidaban de cumplir las leyes importantes del reino de Dios, que tienen que ver con hacer justicia a los agraviados, tener misericordia de los débiles y tener fe. Y Jesús los mira y los dice, hey, contadores de hojitas, pero luego bien que vais y asaltáis las casas de las viudas, os las pasáis lavándoos vuestras manos en rituales, pero por dentro estáis podridos. Sois sepulcros blanqueados, por fuera bellísimos, por dentro llenos de muerte. Y voy a ser claro, mi riesgo es convertirme en uno de ellos. A mí no me vas a ver de borracheras, de prostitutas, vendiendo droga. Pero queridos, yo me puedo convertir en un fariseo, contador de hojitas, obsesionado por cumplimiento de leyes inferiores, que me hacen sentir validado, importante y mejor que tú. ¿Sabéis qué hace el espíritu legalista? Transforma las bendiciones de Dios en una carga. Por ejemplo, Dios nos regaló a los seres humanos el Sabbat, el sábado, el día del reposo, como una bendición para el ser humano, para que el ser humano se pudiese conectar con Dios, con la vida, con la familia. ¿Y sabes lo que hicieron los legalistas? Cargaron el Sabbat de leyes estrictas, de estrictos cumplimientos, de cosas que no se podían hacer, a través de las cuales juzgaban la espiritualidad de los demás, los medían y los juzgaban. Y entre todo el listado de leyes que habían incorporado al sábado, había algo que no se podía hacer. ¿Sabes lo que no se podía hacer en sábado? Sanar enfermos. ¿Y sabes lo que le encantaba hacer a Jesús en sábado? Sanar enfermos. Jesús es tremendo. Me imagino a Jesús en el Sabbat, en la sinagoga,
en presencia de todos esos profesionales de la religión, y ve a un tullido, un sordo, un ciego, lo trae al frente sabiendo que está a punto de crearle un cortocircuito mental a todos esos fariseos, y en presencia de todos los sana. Y los fariseos se empiezan a sentir incómodos y empiezan a pensar: ¿cómo se atreve a sanar el sábado? Y Jesús, que conocía cómo pensaban, les hizo esta pregunta: hey, queridos, si en día sábado una de vuestras ovejitas se cae en un pozo y está a punto de ahogarse, ¿no os echaríais al pozo para salvarle la vida a la ovejita? La respuesta obvia es: claro que le salvaríamos la vida a la ovejita. Pero ¿saben lo que hacían esos legalistas? Mantenían la boca cerrada. Y os voy a decir una cosa: cuando no podemos responder a una pregunta tan lógica como esa, cuando no podemos responder sí, salvar la vida de alguien es más importante que el estricto cumplimiento de leyes inferiores, es que algo está mal en nosotros, algo se está pudriendo, y es algo peor que tener un demonio, es tener un sistema legalista operando en nuestra mente. Jesús no tuvo problemas de liberar a la legión de aquel endemoniado de Gadara, pero con los legalistas lo tuvo muy difícil. Es horrible. Yo he conocido historias reales pastoreando jóvenes que venían de contextos de iglesias donde a la bendición de Dios se le había añadido un montón de leyes inferiores que tenían que ver con cómo vestir, con corbata, o si te podías maquillar o no te podías maquillar, o si tenías que tener pelo en el sobaco o no tenías que tener pelo en el sobaco, falda o pantalón. Y he visto a esos jóvenes huyendo de esas iglesias y dándose a la mala vida, a las drogas, a la prostitución. Pero luego he visto a esos jóvenes tener encuentros con Dios en iglesias como esta, como Río. Y he escuchado a sus padres, he escuchado a sus padres decir: preferiría que estuviesen en el mundo antes de que terminen en una iglesia como esa. Preferiría que mueran en el infierno antes que se salven en una iglesia que no comulga con tus legalismos. Wow, es fuerte. Estaba hablando con Emma Sound de todos los líos en los cuales se metió cuando empezó a crear música electrónica para llegar al corazón de todos aquellos que nunca escucharían un corito. ¿Y sabes cuáles fueron sus mayores críticos cuando empezó a crear música electrónica para salvar vidas de personas? Sus mayores críticos estaban dentro de la iglesia. Parece que no entendemos aquellas palabras que Jesús pronunció: misericordia quiero y no vuestros sacrificios. Creo que Jesús contó esta parábola para mostrarnos lo inaceptable que es una religión que carece de misericordia. Creo que Jesús contó esta parábola para mostrarnos lo inaceptable que es un cristiano que cumple con las liturgias, pero cuyo corazón se ha hecho insensible al dolor del prójimo. Porque lo que Jesús juzga del sacerdote y el levita y alaba del samaritano es que el samaritano, a diferencia del sacerdote y el levita, ¿sintió qué? ¿Sintió qué? Misericordia. ¿Qué significa la palabra misericordia que está tan olvidada en nuestras iglesias? Pónmelo en la pantalla. Misericordia es la unión de dos palabras: miser y cordia, miseria y corazón. Es decir, sentir misericordia es sentir un profundo dolor en tu corazón por la miseria del otro. Sentir misericordia es que tu corazón sienta el dolor que está sintiendo el prójimo, que se haga identificado con el dolor del prójimo. Un sinónimo de misericordia sería empatía. Sentir el dolor del otro. ¿Qué sería lo contrario a empatía?
apatía. ¿Y qué significa la palabra apatía? Que para mí es la mayor pandemia de nuestra generación. Apatía es pérdida de sensibilidad en el corazón. En otras palabras, es pérdida del corazón. Y te voy a decir una cosa: una iglesia que cumple con leyes inferiores, pero que ha perdido el corazón y ya no siente dolor al ver el dolor del miserable, es una iglesia inútil para los propósitos de Dios. Porque una iglesia sin corazón es una iglesia muerta. Una iglesia que pierde el corazón, que pierde la sensibilidad al mirar la miseria del otro y está demasiado ocupada pensando: es que tengo que ir al templo porque hay cosas que mantener, porque el templo tiene que mantenerse y las liturgias por aquí y las responsabilidades y cumplir con esto y ve al vecino, ve al prójimo, ve al que está al borde del camino y no siente nada. Es una iglesia sin corazón. Y yo le he dicho al Señor: Señor, tú sabes que quiero tener la mente de Cristo. Quiero tener una mente que entienda los misterios del reino de Dios. Una mente donde ordenar las sabidurías y misterios secretos del reino. Una mente que entienda la doctrina y la teología divina. Pero Dios, antes de tener la mente llena de conocimiento, asegúrate de que tengo un corazón sensible. Porque de nada me va a valer tener una mente llena de conocimientos teológicos si no tengo un corazón sensible a la necesidad de mi prójimo. No me quiero convertir en un predicador de biblioteca. No me quiero convertir en esa clase de predicador que se mete en su biblioteca y estudia teología y se cree muy inteligente y juzga a todos desde sus propios parámetros y conocimientos, pero que después pasea por la calle y ve a alguien tirado al borde del camino y no siente nada. No quiero perder el corazón, no quiero perder aquello que es lo que me hace útil para los propósitos de Dios. La sensibilidad, la misericordia. Misericordia. Lo que Jesús nos intentaba decir con esta parábola es que adoración sin misericordia es inaceptable. Sacrificios sin misericordia son inaceptables. Ofrendas sin misericordia son inaceptables. Cumplimiento de liturgias religiosas sin misericordia es inaceptable. Nuestro nivel de espiritualidad se mide por nuestra capacidad de sentir misericordia. ¿Cómo puedes medir la espiritualidad de una iglesia si esa iglesia siente misericordia? Si es una iglesia con misericordia, es una iglesia que tiene el corazón, que siente como Jesús siente. Pero claro, he venido aquí a confesar mis pecados. A mí me hace sentir más seguro las leyes, pastor. Porque cumplir leyes se trata de mí. Claro, yo cumplo las leyes y tengo unos beneficios. Si las transgredo, tengo unas consecuencias. Y las leyes me hacen sentir justificado. Y las leyes, todo se trata de lo que yo logro, lo que yo soy, y si yo soy mejor que el otro. Pero ¿sabes de qué se trata la misericordia? Del prójimo. Por eso me gustan las leyes, porque se tratan de mí. Pero la misericordia siempre se trata del otro. ¿Y sabes lo que es lo peor de la misericordia? Que la misericordia, cuando la sientes, siempre te perjudica de alguna manera. ¿Por qué? Porque la misericordia te impulsa a ensuciarte las manos con la miseria del otro. La misericordia siempre te perjudica de alguna manera. Y tú dices: no, Itiel, eso no puede ser. ¿Cómo así? Bueno, dime una cosa. Aquel samaritano que sintió misericordia, ¿acaso no tenía una agenda que cumplir? ¿No se iba rumbo a Jerusalén porque tenía negocios que realizar? Y cuando se encuentra con ese tipo tirado al borde del camino, la misericordia hizo que él tuviese que romper su agenda por un desconocido.
No solo eso, tuvo que abrir su mochila y usar su vino y su aceite para curar las heridas de un desconocido. Luego tuvo que tomar el peso de ese desconocido y ponerlo sobre su cabalgadura y él ir andando, sudando bajo el sol abrasador de Israel por un desconocido. Lo tuvo que llevar a un mesón y pagarle todo el tratamiento médico, toda la alimentación a un desconocido. Claro que no me gusta la misericordia, sales perdiendo. ¿Me estoy explicando? Pero queridos, queridas, qué horrible será presentarse delante de Jesús con nuestras manos limpias por no haberlas ensuciado con la miseria del otro. Queridos, yo no quiero presentarme delante de Jesús con mis manos limpias. Yo quiero presentarme delante de Jesús con mi corazón limpio, pero con mis manos bien sucias por haberlas ensuciado, metiéndolas en el lodo, en el barro, en el fango y sacando de esos pozos oscuros a aquellos que han caído en ese lugar. Yo quiero darle a Jesús una ofrenda de manos sucias. ¿Cómo están vuestras manos? Ay, bien limpitas, me las he limpiado antes de venir a la iglesia. Mira, confieso mi pecado. Yo todavía estoy en tratamiento, soy un legalista en recuperación. Hace años atrás todavía era peor. Yo tenía ciertas leyes que operaban en mi mente, no que estuviesen en la Biblia, pero yo las había añadido como parte de las cosas que me hacen sentir más santo y mejor que otros. Yo desde pequeñito había incorporado la ley de llegar puntual a la iglesia. Es algo bueno, ¿verdad? Yo me sentaba en la primera fila de la iglesia como un buen profesional religioso, porque yo siempre he hecho algo dentro de la iglesia. Siempre he sido de los levitas, ¿me entiendes? De los que están ahí haciendo algo. Y cuando sonaba el primer acorde de guitarra, para mí era ley tener mis manos levantadas en primera fila adorando a Dios. Ahora no voy a entrar en detalle, pero los más sabios entenderán lo que quiero decir. Me casé y de repente llegar puntual se volvió más complicado. No estoy diciendo nada, estoy diciendo que recuerdo un domingo por la mañana que yo estaba mirando el reloj, contando minutos, sabiendo que ya no íbamos a llegar a tiempo si mi mujer no salía del baño. ¿Y qué hace el legalismo que opera en ti? Trata como basura al otro, diciendo que de esta manera le está rindiendo honor a Dios. Y yo empecé a tratar mal a mi mujer. Es que no te das cuenta que llegamos tarde. Y casi la agarré con fuerza, la saqué del baño, la llevé al coche y le dije: es que tenemos que llegar a tiempo, tenemos que llegar a tiempo. Arranqué el coche sabiendo que estábamos justo en el tiempo exacto para llegar puntual a la iglesia, si nada pasaba por el camino. Di la vuelta a la manzana y cuando giro la manzana, de repente al borde del camino veo a mi vecino con su auto parado, su familia dentro del auto, el capó abierto, y yo sabía lo que había pasado. Se había dejado las luces encendidas toda la noche y se había quedado sin batería. Y querido hermano y hermana que estáis en la sala, ¿sabéis quién llevaba en su maletero unas pinzas con las cuales podía cargar la batería de un auto? Vamos, profetas. Yo. Entonces, Efrén, pensé así, esto fue en cuestión de 30 segundos, vi a mi vecino en un problema, pero pensé, si paro, ya no voy a llegar a tiempo a la iglesia. Tendré que sacar las pinzas, abrir mi capó y mancharme las manos con grasa de motor mientras conecto y le cargo la batería. Y yo voy con mi ropa de domingo, voy limpito con mi camisa de domingo, y la grasa es bien incómoda, no voy a tener dónde limpiarme porque en el coche no tengo toallitas húmedas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Todo eso pensándolo en 30 segundos, operando en mi mente ese sistema. Y de repente vi a mi vecino tirado al borde del camino y viéndole, pasé de largo, aceleré, llegué en punto
toda la iglesia, justo aparqué, entré, me senté en la primera fila, se tocó el primer acorde, levanté mis manos limpias adorando a Dios y escucho la voz del Espíritu Santo diciéndome: ¿cómo me molestan estas manos limpias que estás levantando delante de mí? Aborrezco estas manos limpias que me estás presentando. ¿Cuánto hubiese preferido que hoy me presentases manos sucias con el aceite de motor de tu vecino? Hubiese sido el mejor acto de adoración que me hubieses podido dar. Manos sucias de aceite de motor por haber sentido misericordia por tu prójimo. ¿Cómo están vuestras manos esta mañana? Hay un detalle en la historia que me parece fascinante. Descubrí que los sacerdotes, cuando realizaban los sacrificios de los animales en el altar, al presentarle esos sacrificios a Dios como ofrenda, echaban sobre aquellas víctimas aceite y vino. ¿Y qué es lo que echó el samaritano sobre aquella víctima que estaba al borde del camino? Aceite y vino. ¿Qué significa esto? Significa que el sacrificio que Dios tenía preparado para el sacerdote y el levita en aquella ocasión no se encontraba en el templo, sino que se encontraba al borde del camino. Ellos no entendieron que la oportunidad de honrar a Dios y adorarle en aquella ocasión no iba a ser dentro del templo, iba a ser al borde del camino. No entendieron la oportunidad de prepararle una ofrenda a Dios de misericordia. Y seamos claros, en esta iglesia cada domingo se os da vino y aceite. El vino representa la sangre de Jesús, el poder del evangelio, y el aceite representa el Espíritu, la gracia de Dios operando en nosotros. Pero cuántas mochilas aquí están llenas de aceite y vino a rebosar, que tenéis tanto que ya no sabéis qué hacer con ello. Pero la pregunta que tengo para vosotros de parte de Jesús es: ¿cuándo fue la última vez que derramasteis ese aceite y ese vino sobre una víctima al borde del camino? ¿Cuándo fue la última vez? Acumulando aceite, acumulando vino. ¿Para qué? Si no sirve para sanar las heridas de los que están tirados al borde del camino, tanto aceite y tanto vino no sirve para nada. No sirve para nada. ¿Cuándo fue la última vez que cargaste el peso de una persona, rompiste tu agenda, usaste de lo tuyo para cargarla hasta el mesón de Dios que se llama la iglesia? La iglesia es el mesón de Dios y el gran mesonero es Jesucristo, y es aquí donde se sanan a los heridos. Pero los heridos no van a venir, por mucho que las sillas estén vacías. Seguid esperando que se llenen solas. No se van a llenar solas si no hay alguien que carga el peso de los miserables, los sube sobre sus hombros y los trae al mesón. Jesús necesita una iglesia que se ensucie las manos. ¿Por qué? Y termino con esto. Porque nuestro Jesús se ensuciaba las manos. Cuenta el Evangelio, en el Evangelio de Marcos 1, 40 al 42. Dice: vino a Jesús un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo ¿qué? ¿Teniendo qué? ¿Teniendo qué? Misericordia. Muchos quieren tener el poder sobrenatural de Jesús, pero no te será dado ese poder si primero tu corazón no siente misericordia. Teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio.
Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Por favor, préstame toda la atención que te sea posible. En la época de Jesús había un tipo de personas que eran los malditos de Dios. Entre ellos estaban los leprosos. La élite religiosa decía que si alguien estaba leproso es porque Dios lo había maldecido. Es decir, si tú tenías lepra, eras un maldito de Dios. En otras palabras, si tenías lepra, Dios no te amaba. Los leprosos eran echados fuera de la ciudad, no podían vivir entre los demás. Vivían en una especie de campos de concentración que se llamaban leprosarios, con otros leprosos. No podían tener contacto con sus familiares, no podían trabajar y mucho menos podían entrar en el templo, lo tenían prohibido. Eran malditos de Dios, estaban sucios. Si alguien los tocaba, quedaban contaminados y tenían el riesgo de ser expulsados de la ciudad al leprosario. Los leprosos no podían trabajar, entonces vivían de las limosnas. Y para pedir limosnas ellos debían llevar unos ropajes rotos como señal delante de la gente de que eran leprosos. Tenían que vestir con ropas rasgadas, rotas. Y no solo eso, al entrar a la ciudad tenían que coger una campanita y empezar a tocarla. Tilín, tilín, tilín. Y gritaban: ¡leproso! 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 Anunciando que el leproso llegaba. No fuese que un niñito lo rozase y quedase maldito, quedase contaminado. Algunos sacerdotes y levitas bien santos agarraban piedras del suelo y como si fuesen perros espantaban a los leprosos para ellos preservar su limpieza. Pero este leproso escuchó la historia de un rabino que parecía diferente a los demás rabinos. Un rabino llamado Jesús. Y lo empezó a seguir de lejos. Y un día lo vio dando vista a un ciego. Otro día le vio dando oído a un sordo. Incluso vio cómo aquel Jesús levantaba a un paralítico de su camilla. Y este leproso empezó a sentir esperanza. Dijo: yo creo que Jesús puede sanarme. Pero había una pregunta en el corazón del leproso: yo sé que puede, pero no sé si quiere. Entonces ese leproso, poniendo en riesgo su vida porque podían apedrearle por hacer esto, estaba oculto en medio de la multitud y de repente Jesús pasa por ahí y él se echa a los pies de Jesús y le dice: Jesús, Jesús, si quieres puedes limpiarme. No le dice si puedes, porque él sabía que Jesús podía. Lo que le pregunta es si quieres, porque todos los que representan a Dios me han dicho que Dios no me quiere. Tú piensa cómo se te queda el alma, por favor piénsalo conmigo. Cuando desde el momento que empezaste a tener las primeras señales de lepra ya nadie te toca. ¿Te imaginas que nadie te toque en 5 años, en 10 años, 15 años, 20 años sin sentir el calor del tacto de otro ser humano, sin que nadie te toque? ¿Qué empiezas a pensar de ti mismo cuando te deshumanizan de esa manera? Empiezas a pensar que eres invisible, que eres un maldito, que eres un monstruo. Y Jesús está a punto de hacer algo. ¿Cuántos saben que Jesús podía sanar con el poder de una palabra? Lo vimos hacer muchas veces, incluso a kilómetros de distancia. Sanó al siervo de un centurión con una palabra. ¿Cuántos saben que Jesús con una palabra podía haber sanado a ese leproso?
Pero ¿qué hace Jesús antes de sanarlo? Lo toca. Lo toca. La Biblia no dice dónde Jesús toca al leproso, pero yo conozco un poquito a mi Jesús. Yo conozco un poquito a mi Jesús. Y yo creo que Jesús le tocó en el rostro, a la vista de todos. Quizá un rostro que estaba desfigurado por la lepra, quizá tenía la oreja caída o el párpado caído, los labios partidos a causa de esa infección en la piel que aparentemente le daba apariencia de monstruo. Las manos santas de aquel que en el Edén modeló al primer ser humano del polvo de la tierra. Esas mismas manos ahora estaban tocando la lepra de un hombre maldito. ¿Tú te imaginas lo que sintió aquel hombre cuando por primera vez en 20 años alguien le tocaba? Y no cualquier alguien, el creador de la piel, el creador de los seres humanos, el modelador, el artista, el creativo de la raza humana, lo toca. Antes de sanarlo, lo toca, y con ese tacto está sanando algo más profundo que su piel. Está sanando ese alma que había sido rota por el legalismo, por la religión, y le estaba diciendo: te veo, no eres un monstruo. Y por cierto, papá te ama. Iglesia, ¿cuándo fue la última vez que tocaste a un leproso? Tú dices: no, a ver, ya no hay leprosos en México, eso ya está muy controlado. Ey, no estoy hablando de la piel, estoy hablando del alma. La lepra del pecado. ¿Cuántos leprosos del alma hay en México? ¿Y qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? Los pone en leprosarios. Aquí en su mente dicen: los sacamos del círculo. Aquí estamos los que nos llevamos bien, pero luego los leprosos los tenemos ahí. Y escucha, termino como comenzó esta parábola, con la pregunta de: ¿quién es mi prójimo? Porque si mi prójimo es alguien que me cae bien, que piensa como yo, que tiene el mismo color de piel que yo, que vota el mismo partido político que yo, que tiene las mismas costumbres que yo, creo que puedo amarle. Pero no te estarás refiriendo a que mi prójimo es un leproso. Jesús les estaba diciendo: queridos, queridas, quizá no todos somos hermanos, pero todos son prójimos. Aunque vote a un partido político diferente al tuyo, es tu prójimo. Aunque sea un hombre que vive románticamente con otro hombre, sigue siendo tu prójimo. Aunque lleve un velo musulmán sobre la cabeza y rece en la mezquita, sigue siendo tu prójimo. Aunque sea un narcotraficante, sigue siendo tu prójimo. Aunque sea un venezolano que ha venido aquí esperando llegar a los Estados Unidos y está creando algunos disturbios en las calles, ese venezolano es tu prójimo. Aunque tenga una bandera de una ideología que te odia por ser cristiano, ese que te odia sigue siendo tu prójimo. Y Jesús prohíbe acotar la misericordia únicamente a aquellas personas que están dentro de nuestro círculo. La misericordia rompe el círculo. Rompe el círculo y toca a los leprosos. La misericordia rompe el círculo y se mancha las manos, porque Jesús nos enseña que cuando alguien con misericordia toca a un leproso, ese no se contamina, sino que el leproso se limpia. Y no hay manera de limpiar la lepra de una nación sin una iglesia que toca. Ay, pero no quiero tocar, es que qué gente tan incómoda. Los homosexuales, los que piensan de esta manera, los que viven de esta manera. Ay, mejor entre nosotros, si solo tenemos amigos cristianos, solo amigos cristianos. Aquí estamos bien puritos todos. Rompe el círculo y toca. Tienes que tocar.